Sean bienvenidos en esta mañana. Y damos gracias siempre al Señor por la bendición que Él nos da de reunirnos. Y el poder verle siempre es una bendición, ¿ya? Que nos veamos, que somos parte de la obra que el Señor está haciendo. Y yo creo que eso es sentirse parte de un cuerpo, es importante. Así como usted se siente parte de una familia, o debiera sentirse parte de una familia, también en la vida cristiana debe ser parte. Y esta es su familia. Y con la familia que va a pasar la eternidad. Imagínense. O sea, es algo que a veces no dimensionamos, pero a medida que vamos avanzando en esta carta de Juan, vamos a darnos cuenta de la necesidad que Dios nos enseña con respecto a tener esa comunión, no solamente con Dios. Porque la gente dice, yo tengo comunión con Dios, no necesito tener comunión con nadie más. Error. Necesitamos tener comunión unos con otros. Por eso Dios estableció la iglesia, para que pudiéramos ser parte de este cuerpo que el Señor ha formado y el cual Él está agregando todo el tiempo. Es una familia que crece. ¿Ya? Aquí tenemos esta familia local, pero en el mundo somos parte de una iglesia universal. Ahora, no debemos confundir iglesia universal con salvación universal, o no debemos confundir iglesia universal con cualquier otro grupo sectario. La iglesia del Señor es una sola, y es la que Él ha comprado con su preciosa sangre. Y los que son parte de esta iglesia son aquellos que han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, que lo tienen a Él como su Señor, como su Salvador, como el único medio para llegar al Padre, para llegar a Dios, para llegar al cielo. O sea, cualquier otro grupo que no entre dentro de de estas características que no son inventadas por nosotros, sino que están en la Biblia, Juan 14, no es parte de la familia, no son cristianos. No son cristianos. Porque una de las características del cristiano es que sigue a Cristo. Y tiene que seguir a Cristo, pero primero tiene que tener comunión con Él. Y luego se da lo demás. Entonces Juan nos va a hablar acerca de eso. Vamos a ir a la epístola de Juan. Vamos a continuar hoy día, vamos a terminar nuestra introducción en esta carta. Vamos a ver algunas cosas que miramos la semana pasada. Ustedes las van a poder ver en la pantalla, por si alguien no anotó, o si es más fácil le saco una foto, dice. Y entendiendo que esta carta de Juan fue escrita por el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, y eso lo miramos la semana pasada. La tradición entre los padres, ya la tradición predominante entre los padres de la iglesia, era de que Juan, el amado, había escrito esta carta. Y para nosotros es eso donde nos vamos a quedar. Yo sé que hoy día hay nuevos grupos y hay gente que trata de decir que Juan no escribió esta carta. Pero imagínense, Policarpo y otros hombres del primer siglo y segundo siglo creían que que Juan, el amado, fue el que escribió esta epístola. Entonces nosotros nos vamos a quedar ahí. Fue al final del primer siglo, entre los años 90 y 95, y desde probablemente la ciudad de Éfeso. Desde ese lugar es en donde él escribe, no hay un destinatario definido, sino que esta es una de las famosas cartas que se llaman universales o católicas, que es para todos los creyentes. Y es diferente a las demás. Cuando usted lee las demás cartas que hay en el Nuevo Testamento,
Usted encuentra que hay una apertura y que hay un cierre. Esta carta sencillamente comienza Juan hablando inmediatamente en el principio. Lo que nosotros hemos oído, de eso es lo que vamos a hablar, dice Juan. Y luego termina con la exhortación, cuidado de la idolatría, cuidado de los ídolos. Es como comienza y es como termina. Entonces es una carta que es diferente a las demás. Fíjense el Evangelio de Juan, en contraste al Evangelio, a la primera carta de Juan y al libro de Apocalipsis, que son los libros que él escribió, el apóstol Juan. Uno puede ver esa diferencia, el énfasis. El énfasis del Evangelio de Juan, como dijimos, es salvación. El énfasis de la primera carta es santificación. Y Apocalipsis es glorificación. Un día vamos a estar con el Señor y estamos en este proceso. Juan, el Evangelio de Juan nos lleva a creer en Él, creemos en Él, y ahora que creemos en Él, tenemos comunión con Él y estamos en este proceso de santificación. No somos perfectos, pero cuando lleguemos al libro de Apocalipsis vamos a ver que vamos a estar en un estado de glorificación. Ya no vamos a tener que lidiar más con el pecado. Juan habla de la historia pasada, la primera carta habla de la experiencia presente. ¿Qué es lo que debe estar viviendo el creyente? ¿De qué manera debe estar viviendo el creyente en toda época? Vea, la palabra de Dios no cambia. Los principios no van a cambiar. Entonces, si los principios son eternos, ¿por qué queremos cambiar el mensaje? ¿Y por qué queremos cambiar la palabra? ¿Por qué queremos decir que hoy día se necesita un mensaje diferente, que hoy día se necesita un tipo de cristiano diferente, que hoy día se necesita un tipo diferente de iglesia? ¿Por qué queremos decir eso? ¿Acaso la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo no es suficiente? ¿Y que su palabra es eterna y suficiente para salvar? Es lo mismo. Entonces, hoy día con este asunto de modernidad, a veces la gente pierde eso. Entonces, la palabra de Dios es la experiencia que usted está viviendo. Juan habla de esa experiencia presente ahora. También habla de esa esperanza futura que tenemos, de que Cristo murió por nosotros, de que Cristo vive en nosotros y que Cristo viene por nosotros. Esa es la esperanza que tenemos. El verbo, dice Juan, fue hecho carne y el verbo es real en nosotros. Por eso habla de esa experiencia en usted y en mí. Y el verbo viene a conquistar en Apocalipsis, a tomar el control. Entonces ahí está la diferencia entre estas tres cartas, o el Evangelio, la carta y el libro de Apocalipsis. Y Juan fue como ese testigo ocular que vio todo, y ahí miramos en Primera de Juan, versículos del 1 al 4, el primer capítulo, y el capítulo 14, también nosotros miramos ahí, el capítulo 4, versículo 14, miramos ahí que Juan fue testigo. Lo que él está diciendo, lo que él está narrando es lo que él vio, ¿ya? Lo que él vio, lo que él escuchó. Y vamos a ver y a profundizar en ese concepto de lo que él vio y lo que él escuchó, porque va mucho más allá de solamente un escuchar así como voy caminando y escucho, sino que va más profundo aún acerca de lo que él escuchó. Miramos que Juan identifica algunos problemas heréticos, creencias heréticas que existían en la iglesia ya en ese tiempo. El rechazo de la encarnación de Jesucristo. Hoy día hay algunos que creen todavía que Cristo no fue hombre, sino que era como un fantasma. Hay otros que dicen que Jesucristo no era Dios. Por eso Juan escribió su evangelio. El evangelio, para que crean que Él es el Hijo de Dios. Juan va a hablar aquí acerca de esto también a medida que avanzamos. El rechazo de la centralidad de Jesucristo en la salvación. Jesucristo es el centro de la salvación. Por eso, si usted quiere que la gente sea salva, necesita entregarles el mensaje de Cristo, el evangelio. La falta apropiada del estilo de vida cristiano. Porque a veces nosotros definimos el estilo de vida cristiano como yo lo siento, ¿no? No puede ser como tú te sientes o como yo me siento, sino que tiene que ser de acuerdo a lo que Dios nos ha dejado en su palabra. No somos dogmáticos ni legalistas, pero hay ciertos principios que nos ayudan a nosotros a poder vivir de la manera en que Dios quiere que vivamos.
para poder ser testigos, testimonio público al mundo. También está el énfasis en el conocimiento, que lamentablemente siempre es un conocimiento que tiene que ver con lo secreto. Y vamos a ver eso, y hay gente que te va a decir, venga, yo tengo el último secreto. Yo tengo la última revelación. Ya tenemos la palabra profética más segura, ya lo estudiamos en Pedro. Necesitamos más revelación. Ahí está. Y la tendencia a ser exclusivos. Exclusivos, somos únicos. Debemos quitar el concepto de eso. La iglesia es una sola. Y la iglesia al final va a estar con el Señor. No van a haber lugares exclusivos para algunos, porque pertenecen a tal o cual denominación, a tal o cual movimiento. No. Los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos esa seguridad, que vamos a estar con Él. Hablamos acerca de las razones por las que Juan escribió. ¿Se acuerdan? Versículo 4 del primer capítulo de este libro, que habla de gozo, de plenitud de gozo, y cómo ese gozo está asociado con la consagración, con la obediencia, con la oración, con la protección, con el compañerismo, con el amor fraternal. Todo eso es parte de este gozo que nosotros podemos tener, y por eso tiene que ver con lo interno, no con lo externo. O sea, la gente a veces busca la felicidad pensando que va a encontrar gozo, un espíritu. No. El gozo viene por tener una comunión con Dios, con Cristo Jesús, entendiendo qué es lo que Él ha hecho. Luego nosotros miramos que Él escribe en el capítulo 2, versículo 1, que el creyente no practica el pecado. Por eso dice, para que no pequemos. La palabra de Dios en nuestro corazón, dijimos que es la que nos da el poder sobre el pecado. He guardado tu palabra, leímos la semana pasada, para no pecar contra ti. Cuando Jesucristo fue tentado, Él respondió, escrito está, en Mateo capítulo 4, usted lo puede ver ahí. Entonces, cuando somos salvos, aunque la raíz, o sea, pecado, todavía está presente en usted, no necesariamente esta raíz tiene que dar fruto, pecados. Entonces ahí está el principio y práctica. Está el principio, todos somos pecadores, pero no todos tenemos que pecar. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, Dios nos va a enseñar aquí. La victoria que tenemos en Cristo es nuestra victoria. Es nuestra victoria. Por eso dice, si usted pecó, entonces arrepiéntase. Y si se arrepiente, entonces tiene perdón del pecado. Entonces, mientras estamos aquí, tenemos que tener esa idea, es que bueno, al final siempre voy a pecar. No tenemos que pecar ahora. No tenemos que pecar. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Pero cuando fallo también, el Espíritu Santo nos lleva al lugar que debo ir, que es a la cruz de Cristo, a arrepentirme, y Él me perdona de mis pecados. Y estoy en comunión con Dios. Luego miramos ahí que habla de la seguridad del creyente, el capítulo 5, versículo 13. El creyente debe tener esa seguridad de vida eterna. Usted no puede andar por la vida pensando que es y un día no es. Si usted ha creído en Cristo Jesús, usted tiene esa seguridad en Cristo Jesús. Y eso va a producir en usted una transformación en su vida. Una transformación que va a cambiar. Cuando usted tiene esa seguridad en su vida se va a reflejar eso. La fe posee, la certeza conoce lo que posee. Hay muchos cristianos que por eso viven así como sí y no, porque realmente desconocen lo que poseen. Desconocen y siguen luchando con eso. Ojalá, estoy en la lucha. Usted, si está en Cristo Jesús, es nueva criatura. Pregúntese usted cuál es la base de la esperanza que usted tiene para la vida eterna. Eso le va a ayudar a poder usted darse cuenta en qué lugar está ahí. Y acuérdense, estas tres cosas están ligadas. Plenitud de gozo proviene de mi garantía de salvación, que proviene a la vez de mi victoria sobre el pecado. Y Juan nos va a hablar acerca de esto, de nuestro gozo completo, de la victoria sobre el pecado y la seguridad de nuestra salvación. Ahora, vamos a mirar, vamos a seguir haciendo aquí un poco de vista por encima de esta epístola que nos va a ayudar a tener mucho más claro cuando empecemos verso a verso.
Y vamos a mirar aquí acerca de que Cristo es nuestro ejemplo. ¿Se acuerdan que les dije que hicieran ahí la lectura y buscaran como Él o así como Él? ¿Ya? Espero que lo hayan hecho y se van a dar cuenta que vamos a ir mucho más rápido. Y aquí lo primero que debemos mirar es que nuestro caminar cristiano tiene que ver con esto. Nuestro caminar cristiano, primero. En el capítulo 1, versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿de quién está hablando Juan? De Jesucristo. De Él está hablando. Y la luz, en un sentido que es filosófico, habla de aquella gente que tiene conocimiento o tiene iluminación. Ahora, la pregunta aquí es, ¿en qué conocimiento caminó Juan o en qué conocimiento caminó Cristo Jesús? En el conocimiento de Dios. Es en Él que tenemos que caminar. No buscar otro conocimiento. Pablo dice en Filipenses 3:10, a fin de conocerle. Entonces, si queremos realmente conocer, necesitamos caminar en Él. Y cuando caminamos en Él, vamos a estar conociendo más y más a Él. Pero también la luz tiene que ver con algo que es moral. La luz habla de pureza, la luz habla de justicia. Las tinieblas nunca se van a relacionar con pureza. Siempre se van a relacionar con pecado. Siempre se van a relacionar con impureza. Y ahí es donde está la diferencia. El camino puro, el camino justo, el camino que Dios quiere que usted y yo caminemos es el camino que Cristo nos dejó. Cristo es nuestro ejemplo. Nosotros no podemos tener comunión con Dios mientras caminamos en pecado. Y esa es una de las cosas que hoy día hay muchas personas que tienen que lidiar con eso. No tienen comunión con Dios porque están viviendo el pecado. Entonces fíjense aquí, el mensaje de Juan es que es posible andar en luz. Ese es el mensaje que vamos a mirar a través de esta epístola. Sabemos, ¿ya?, que en este lado de la eternidad usted y yo no somos perfectos. Eso es una realidad. Pero aún así, nosotros podemos caminar en luz, en la luz, en Cristo Jesús. Y la idea aquí de caminar en luz es caminar en una vida de obediencia de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida como cristianos. La vida de obediencia a Dios. Hoy día la gente camina lamentablemente su vida en función de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan, y no obedecen a Dios. Tienen la palabra, pero no la obedecen. Entonces Juan dice, hey, podemos caminar en luz, como Él anduvo en luz, en obediencia a Él. Cuando usted camina en Él, cuando usted está caminando, porque Él es luz, dice el versículo 5, capítulo 1 de Primera de Juan, entonces nosotros caminamos en luz, caminando donde Él está. O sea, necesitamos comunión. Entonces, queremos caminar en luz, es caminar en comunión con Él. Entonces, lo primero que dice Juan aquí es si andamos como Él, en luz. Luego en el versículo 6 del capítulo 2, habla también acerca de andar como Él anduvo. ¿Dónde está el secreto de la victoria? En andar como Él anduvo. Ahí es donde está el asunto. El que permanece en Él. Acuérdense, Juan escribe en su evangelio en el capítulo 15, en el versículo 5, dice, separados de mí nada podéis hacer. Vea la relación, andar como Él anduvo, quiere decir que yo también debo caminar apegado a Él, teniendo comunión con Él. O sea, teniendo comunión con Él, usted va a poder caminar como Él anduvo. Pregúntese usted, ¿cuáles son las características que se destacan de Jesús en su mente?
¿Qué características usted ve en la vida de Jesús? En las cuales usted dice, wow, estas se destacan. Bueno, entonces en esas debe caminar. Una vida de obediencia. Tenemos que, primero, si queremos caminar así, permanecer en Él. Permanecer en Él. ¿Qué características de Jesús se le viene a usted? Yo les voy a mencionar algunas y que vamos a mirar a través de esta carta y profundizarla a medida que avancemos. En amor o compasión. ¿Cuántas veces nosotros vemos que Jesús dice que tuvo compasión de la gente? 9 veces en los evangelios. Compasión de la gente, compasión de la multitud, compasión por aquellas personas que estaban necesitadas. Una verdadera compasión siempre te va a llevar a la acción. Segunda, perdón. Perdón. Jesús, antes de ir así en la cruz, pero ¿cuánta gente Jesús trató? A la mujer, por ejemplo, adúltera, la perdonó. Yo no te condeno. Ve y no peques más. A la de la cruz. ¿A cuánta gente? Entonces, queremos caminar como Él, debemos caminar en amor, debemos caminar en perdón, debemos caminar en pureza. O sea, Él es el ejemplo perfecto. No pecó ni se halló engaño en Él. Caminar como Él es caminar en eso. Entonces, ahí es donde usted dice, wow, eso se está haciendo imposible. Juan nos va a decir cómo se puede hacer. Y que no es en nuestra fuerza, porque ese es el problema. Es en el poder que Dios nos ha dado. Y caminó en oración, en constante comunión con el Padre. En amor, en perdón, en pureza, en oración. Para Jesús orar era como respirar. Constantemente. Aquí. Entonces podemos llegar, claro. El punto es, a veces nosotros oramos, Señor, quiero ser como tú. ¿Y dónde hay un río para pasarlo? Caminando. ¿Ya? ¿O dónde hay un ciego para darle la vista? Pero el énfasis aquí no es ese. El énfasis aquí es el caminar con Dios en comunión con Él. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Dios no nos está mandando a que usted cruce los ríos y que sane a los ciegos. Dios le está mandando a usted y a mí a que caminemos diariamente en comunión con Dios, el Padre, así como Él lo hizo. Jesús vivió así, disciplina, obediencia, es como Él lo hizo. Fiel, constante. Y eso es lo que Él requiere de nosotros, andar como Él anduvo. En pureza. En el capítulo 3, versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la esperanza está en Él. Pero luego dice, se purifica a sí mismo. Cuando usted tiene clara dónde está su esperanza, entonces usted va a poder vivir una vida pura. Una vida que agrada a Dios, así como Él es puro. La purificación, la vida de justicia que Dios quiere que vivamos aquí, es una vida que está asociada, como dice aquí Juan, a la esperanza. Yo creo que eso es uno de los grandes incentivos para la vida pura y la vida santa. La esperanza. La esperanza de Cristo viniendo por su iglesia, viniendo por cada uno de nosotros. Usted no puede predicar santidad como una ley. Para que realmente pueda vivir en pureza y en santidad, necesita saber primero quiénes somos y a dónde vamos. Eso lo va a llevar a vivir una vida de pureza. Imagínese saber que el Señor viene por usted y si usted ve las noticias, yo no sé si usted ha visto las noticias o solamente vio el Gane de Saprissa, yo no sé, pero el asunto es que hay noticias pasando. ¿Ya? Cada vez nos indican que el Señor está más cerca. Y eso debe ser un efecto purificador en nosotros. Un efecto purificador para vivir vidas que agradan a Dios, pero también para estar listos. Para servirle y para agradarle. ¿Cuándo? Ahora. Señor, te voy a servir. No, se dice ahorita.
Y si yo tengo esta esperanza, Juan dice, usted se va a purificar y eso va a producir en usted ese efecto de querer servir al Señor. Fíjate, dice en el versículo 7 del capítulo 3, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Somos hechos justos por nuestra fe en Jesucristo. Entonces, ok, yo soy hecho justo en la fe en Jesucristo. Y eso lo digo y lo declaro. El punto es cómo yo lo pruebo. Bueno, en su diario vivir. Usted lo va a mostrar. Su vida justa. Si usted ha sido justificado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, eso se va a reflejar. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no depende de su propia justicia, sino de lo que Cristo hizo. En Filipenses 3:9 el apóstol Pablo dice eso. No mi justicia, que es por la ley, sino por la de Cristo Jesús. Entonces, queremos vivir en pureza, y si usted quiere vivir en pureza, quiere vivir en función de sus obras, entonces va a frustrarse todo el tiempo. Pero si realmente queremos vivir como Dios quiere, vamos a confiar en lo que Él hizo. La justicia que Él me da, por fe, en la obra que Él hizo, en cada uno de nosotros al venir y morir en la cruz y usted aceptar al Señor por fe. Entonces, si nacemos de Dios, vas a vivir vida justa. Alguien dice, yo soy cristiano, pero no vive de acuerdo a como Dios dice, entonces usted debe entrar a pensar si realmente ha creído en Cristo Jesús. Spurgeon decía que la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Entonces, ¿qué se puede esperar de un creyente? Que su vida vaya cambiando. ¿Y qué hace esa obra? La obra de Dios en su corazón, transformándolo cada día, cada día. Y Juan nos va a decir que tenemos todos los recursos que necesitamos para eso. No tenemos que, eso va a ser imposible. Juan va a decirnos que sí se puede, con la ayuda de Dios. Tercero, amor. Fíjense el verso 23 del capítulo 3. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Fíjate, dice aquí que nos amemos. La pregunta es, ¿cómo dijo Jesús que nos amáramos? Debemos amarnos como usted ama, si usted mismo se ama, ya como nosotros mismos. Entonces, es que la gente tiene falto de autoestima y por eso no se ama. No, la Biblia dice lo contrario, que tiene demasiada autoestima y se ama demasiado. Y piensa que toda la gente tiene que estar pendiente de usted. Eso es autoestima. No autoestima. Todos que son mis problemas más grandes que los tuyos. ¿Ya? Entonces, si usted se ama, no dice que debe amarse, porque la Biblia ya enseña que usted se ama. Que usted se ama. Y Juan dice aquí que debemos amarnos o amar al prójimo de la misma manera en que nosotros nos amamos. Juan capítulo 13, versículo 35, dice que en esto van a conocer que somos sus discípulos. ¿Quién? El mundo. Que nos amamos unos a otros. ¿Cuál es la necesidad más grande que tiene el cuerpo de Cristo hoy en día esta? No se aman. No se aman. Vea lo que dice Juan en capítulo 6. Si quiere, vamos ahí un momento rápidamente. Juan 6, versículo 28 y 29. Dice, entonces le dijeron, vea la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Amor, justicia, obediencia, todo eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner lo que Dios requiere de usted y de mí. Vea lo que responde Jesús. Y Jesús es muy claro en esto. Dice, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Quiere hacer todo lo demás? Primero tiene que empezar en creer en Él que le ha enviado. Creer en Él, ese es el primer paso. Creer en Él. Dice, creáis en el que Él ha enviado. El Padre envió ¿a quién? A Jesucristo. Y es en Él en que tenemos que creer. Ahora pregúntese, ¿puede creer en Cristo Jesús?
Claro, todos pueden creer. Eso ya nos alivia un poco. Porque a lo mejor lo otro que Juan va enseñando dice, wow, está complicado, pero tenemos que empezar con esto, creer en Él, entregar nuestra vida a Él. Una vez que yo he entregado mi vida a Él, su señorío sobre mi vida, Él está controlando, entonces ahora yo puedo confiar en que Él me va a ayudar a cumplir con todo lo que yo no puedo cumplir, con todo lo que he luchado y no he podido. Pero el punto es aquí. Por mucho esfuerzo que usted ponga, se va a quedar corto. Por más que le haga, usted no va a alcanzar. Pero fíjese, dice que al que ha creído en Él. O sea, ¿qué es lo que Dios requiere de usted y de mí primero? Que creamos en Él. Eso es lo primero. De ahí viene todo lo demás, de ahí se construye todo lo demás. Que nos amamos uno a otro, que caminamos en pureza, que caminamos en obediencia, pero partimos de eso. Y eso nunca se va a hacer una carga pesada. Nunca. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, vengan a mí, crean en mí, y yo les voy a ayudar a llevar esa carga. En Juan, viendo con Juan, el Señor habla acerca de eso. Entonces, Juan aquí está diciendo, hey, deben amarse, el amor debe ser parte de la vida de los cristianos. Luego fíjense en el verso 17 del capítulo 4 de Primera de Juan, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Contexto ahí es amor. Es amor. Dice, como Él es. El amor como Él es, el amor de Dios. Él nos ha dado ese amor. Ese amor nos dará confianza en el día del juicio. El que ama a su prójimo, dice Pablo en Romanos, ha cumplido la ley. Romanos 13:8. Amar. Y yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos. En el capítulo 3, verso 18 de 1 Juan, dice que debemos amar, no de palabras solamente, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Juan 3:18. Aquí. Entonces, tratar de imitar a Cristo en nuestras propias fuerzas es una locura. Tenemos que rendirnos a Él y Él nos va a ayudar. Entonces, ¿quiere caminar en esta relación con Él? Permanezca en Él primero. Segundo, ¿quiere caminar en justicia en su vida? Caminar como Dios quiere que usted camine. Debe entender que usted es una nueva criatura y que tiene una esperanza en Cristo Jesús. ¿Quiere caminar en amor? Bueno, Dios está morando en nosotros y podemos hacerlo. No es tanto un asunto de imitación, sino es un asunto de participación. No imitamos, sino que somos parte, porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Entonces podemos, con la ayuda que Él nos da. Entonces caminar en Él, caminar en amor, caminar en justicia, caminar en lo que el Señor nos ha dejado, lo podemos con su ayuda. Y Juan nos va a hablar acerca de esto. Pero ¿sabes cuál es el problema? Son estas declaraciones falsas que nosotros somos muy buenos para dar. Y que Juan aquí las menciona. Una de ellas tiene que ver, ¿se acuerdan? Les dije que debían buscar la frase si nosotros decimos o si alguno dice. Fíjense la primera en el versículo 6 del capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con Él. La primera declaración que está haciendo a veces la gente es, yo tengo comunión con Él. Pero luego dice, pero si andamos en tiniebla, mentimos. Entonces, una cosa es decirlo, y es muy bonito decirlo, pero otra cosa es hacerlo. Por eso el Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Por qué me llaman así si ni siquiera hacen nada de lo que yo les mando? ¿Por qué me dicen que soy el Señor de su vida si viven su vida como ustedes quieren? Es su propia agenda. Entonces una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Entonces la vida cristiana es más que una mera declaración.
La vida cristiana tiene que ver con lo que hacemos. Hacedores de la palabra, no solamente oidores. Fíjate, dice aquí, perdón, que caminamos en tinieblas. ¿Qué es lo que vale entonces? ¿Lo que digo o lo que hago? Lo que hace. Tiene que ser consecuente. Su vida, lo que dice o lo que hace. Por eso hay gente que dice, hey, sí, yo tengo comunión con él, yo hago eso, yo hago aquí. Hey. No practicamos la verdad si nosotros estamos caminando en tinieblas. Segundo dice, versículo 8 del primer capítulo, si decimos que no tenemos pecado, ahí saltan todos esos que dicen, ellos son justos y más justos que el mismo Cristo. Ellos nacieron prácticamente sin naturaleza pecaminosa. Eso es negar la raíz del pecado. Y eso es una enseñanza vivida en la iglesia, indirectamente. ¿Cuál es el trasfondo de esta enseñanza hoy día indirectamente? Cuando la gente comienza a decir que el ser humano en el fondo es bueno. Si decimos que no tenemos pecado, nosotros mismos estamos diciendo que la gente no tiene pecado. Y aquí estamos hablando de esa raíz de pecado, de esa naturaleza pecaminosa. Entonces debemos sacar de nuestro lenguaje ese concepto, no, que en el fondo esa persona es buena. Hay algo bueno innato en el hombre, no. Efesios 2:3 nos dice que todos éramos por naturaleza hijos de ira. A lo mismo dice que los demás, dice Pablo. O sea, al mismo se incluía. Entonces la gente dice, no tenemos pecado. No hay naturaleza pecaminosa. Hay otros que tratan de negar la existencia del pecado. Fíjate, nos dice ahí, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, es un engaño del enemigo. Claro, si yo no tengo, soy bueno en mi fuero más interno, ¿ya? Entonces no necesito a Cristo, entonces soy engañado. Por eso se engañan a sí mismo y la verdad no está en él. O sea, el hombre que se engaña a sí mismo tiene un problema. Es como que dice, no, si yo soy bueno para el fútbol. Y usted lo ve, no, se está engañando. Se está engañando. El problema es que no les gusta enfrentar esa verdad. Si decimos, sino a profundizar en estas cosas falsas que dicen. Versículo 10 del capítulo 1. Si decimos que no hemos pecado. Aquellos que, y aquí la referencia es aquellos que declaran su justicia personal. Su justicia personal. Esta es una de las peores. La razón es porque usted está haciendo a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que dijo que no hay justo ni aún uno? Pues Dios. Él es el que lo dijo. Que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Que no hay ninguno que no se haya descarriado. Que no hay ninguno que pueda decir, hey, yo soy justo. Yo soy bueno. No hay ninguno. Otra vez, tenga el contexto de esta carta. ¿A quién le está escribiendo Juan? A los creyentes. Capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces hay algunos que se creían justos. No están dispuestos a reconocer su pecado. Siempre están dispuestos más bien a buscar justificación para lo que hacen. Siempre están ahí culpando a otros. Es tu culpa. Por su culpa yo soy así. Siempre. Hasta que no haya una confesión verdadera de su pecado. Y debe entender eso. Si no hay confesión no puede haber restauración. Y para que eso exista debe haber arrepentimiento. Y para que eso exista debe reconocer que es un pecador. Y si en la iglesia no le están enseñando eso, ¿qué estamos creando? Entonces por eso la gente vive con estas a veces declaraciones y decimos esto. Versículo 4 del capítulo 2, otra más. El que dice yo le conozco
Yo le conozco. Si realmente vamos a conocer a Dios, entonces vamos a cumplir sus mandamientos. Fíjate lo que dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces la gente dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él, dice. Entonces hay mucha gente que no conoce cuáles son. Partimos de creer, es lo primero. De ahí viene todo lo demás. Si decimos, o el que dice. Luego fíjate en el versículo 6 del capítulo 2, el que dice que permanece en él. Ay, no, yo estoy ahí teniendo una comunión estrecha. Bueno, ¿cómo estás caminando? Juan dice debe andar como él anduvo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver eso? Bueno, con su vida. ¿Cómo puede ver usted mi vida? Conociéndome. Conociéndome. La verdad es que usted no me puede juzgar. Yo no te puedo juzgar tus motivos, pero puedo ver tu estilo de vida. Puedo ver tu forma en que tú estás viviendo. Y si estás caminando como Él, en amor, en perdón, en pureza, en oración, se va a ver. Entonces Juan dice, hey, estas personas, ¿qué dicen? Hay gente que dice. En el versículo 20 del capítulo 4, si alguno dice, yo amo a Dios, y esto es fuerte. Uy, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano. No puede. No puede amar a Dios a quien no ha visto, si no ama a su hermano. No está mostrando lo que Dios quiere. ¿Estás odiando a quien Dios creó también a su imagen? Juan dice, este es mentiroso. Este es mentiroso. Y Juan nos va a hablar mucho acerca de eso en este capítulo 4, de andar y amar, cómo realmente se debe hacer. Fíjate los contrastes aquí de estos que profesan ser algo y dicen ser algo que en realidad no lo son. Y Juan nos da aquí los contrastes. Si usted está en luz, va a caminar en comunión unos con otros. Va a haber comunión unos con otros. Si usted confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar su pecado. El que guarda su palabra, este verdaderamente, dice, el amor de Dios está en él o se ha perfeccionado. Entonces este es el contraste. El que ama a su hermano permanece en luz. Entonces esta gente afirmaba tener comunión con Dios y Juan dice, no, no están teniendo comunión con Dios, porque la verdadera comunión con Dios implica esto. Entonces Juan nos va a hablar acerca de eso. Quiero terminar con 3 cosas que son la prueba de la evidencia de la vida cristiana, que Juan habla aquí, y las vamos a profundizar en esta carta. Entonces, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo sabemos que le conocemos? La frase está aquí, porque en esto nosotros sabemos, o nosotros sabemos. La primera prueba es obediencia. Obediencia. En capítulo 2, versículos 3 y 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Entonces, obediencia. Y aquí una de las cosas que nosotros vamos a obedecer es que el pecado en nuestra vida debe ser eliminado. No debemos caminar en pecado. No caminar en tinieblas. No practicando el pecado. En obediencia a Dios. ¿Cuáles son los resultados de mantenerse en obediencia y mantenerse en la palabra de Dios? El amor de Dios se perfecciona, dice Juan aquí. Acuérdense, Dios ama al mundo. ¿Y cómo muestra su amor? Claro, dice con Cristo Jesús. ¿Y quién es el que tiene que llevar ese amor al mundo? Nosotros. Nosotros. Entonces, caminar en obediencia. Es el propósito del cual usted y yo, Dios también nos ha salvado, para que podamos ser esos canales del amor de Dios al mundo. Aquellos que no conocen a Dios.
no conocen a Dios. Fíjense, habla ahí en el versículo 29, capítulo 2, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, obediencia. El que hace justicia, dice, es nacido de Él. Camina en luz. Otra vez, confiesa sus pecados, guarda sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento que Dios nos ha llamado? Amarnos. Guarda, perdonar, orar. Son pruebas de que tú conoces a Dios. A veces la gente, es que yo no lo puedo perdonar, que lo perdone Dios. ¿Ya? O sea, nunca va a llegar a conocer a Dios esta persona. Perdonar, andando como Él anduvo. Jesús le lavó los pies a los discípulos, ¿se acuerdan? Después de haberle lavado los pies a los discípulos, que no debió ser algo muy grato haberlo hecho, ¿ya? En la cultura. Después se paró y les dijo, ¿ustedes saben lo que yo les he dado, les he hecho? Ah, sí, sí. Y el Señor les dice esto, porque ejemplo os he dado. Este es el ejemplo que debemos seguir, para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Entonces ese es nuestro llamado. Hacer y caminar como Él. Por eso cuando personas viven en vida inmoral y pecado, por eso cuando usted ve a veces de estas noticias que pasan por la televisión, de tanto de pastores que hacen esto y que hacen aquello, bueno, cuestionable y todo eso. Pero realmente nacieron de nuevo. Entonces nosotros tenemos esta responsabilidad. ¿Dónde está el asunto? Es lo que usted hace. ¿Cómo usted puede decir que ama a Dios y va a violar a un niño? No puede. Porque lo que usted está haciendo está mostrando lo contrario de lo que usted dice. Entonces Juan nos habla de obediencia. Obediencia. La segunda prueba es amor. Amor. Capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Wow. Eso es algo que, ¿ya? Fuerte, dice. Y el que no ama a su hermano, vea lo que dice Juan. Vamos a leer nada más. Permanece en muerte. El que ama, ¿ya? El que ha nacido nuevo, ama a su hermano. Entonces, hay dos cosas que usted ya no ama. No ama el mundo, el sistema, ni las cosas del mundo. Todo lo que este sistema te ofrece para sacarte de lo que realmente debes estar. No lo ama. Pero la gente hoy día ama más las cosas de este mundo que a Dios. ¿Y cuál es el contraste de los cristianos, de los que han nacido de nuevo? Aman a los hermanos. Cuando ven el amor que Dios tiene por nosotros, sencillamente aman a Dios, aman a los hermanos y lo muestran de una forma genuina. Genuina. No solamente te amo, hermano. Ay, cómo los amo, hermano. Y anda hablando detrás del hermano, pues. ¿Ah? No lo aguanto. Pero, no, en verdad. En hecho y en verdad. En hecho y en verdad. ¿Se acuerdan ustedes? Pedro tuvo una confrontación con Pablo. Pero ¿cómo habla Pedro después de Pablo? Su hermano en la fe. El amado hermano Pablo. A lo mejor a alguien hoy día le llama la atención a estos ungidos de Dios hoy día que existen. Por ahí inmediatamente, este es un blasfemo y hablan y lo desacreditan porque no estuvieron de acuerdo en algo. El amor de Dios es una evidencia. Por eso Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. Ahora, ese amor que Dios quiere que usted manifieste no es natural en nosotros. Por eso Romanos 5 nos dice que Dios ha derramado su amor
en nuestros corazones, ese amor ágape, ese amor sacrificial, que usted lo puede ver descrito ahí en 1 Corintios 13 y en Gálatas 5, versículo 22. Ahí está descrito. Y la tercera prueba es el Espíritu. Versículo 24 del capítulo 3 de 1 de Juan. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Espíritu Santo. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Fíjense luego en el capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Es el Espíritu Santo en nuestra vida. No es el espíritu del anticristo, sino que Juan va a hablar acerca de eso en esta carta. Ya hace este contraste, sino que es el Espíritu Santo. Por eso dice aquí, sabemos que Él permanece por el Espíritu. Esa es la seguridad que usted tiene. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos salvación, que hemos pasado de muerte a vida, que todas las cosas son hechas nuevas. Todo lo viejo pasó, ahora todo nuevo, en Cristo Jesús. Yo sé, hay gente a veces que tiene que luchar con eso, pero es un asunto de fe, de creer, comenzando con creer en Él. Si tú crees en Él, vas a reconocer quién es Él, lo que Él ha hecho y que lo que Él ha hecho es suficiente para salvar tu vida, cambiar tu vida y para darte también el poder que necesitas para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Esa vida abundante, esa vida plena, esa vida eterna que se comienza a vivir aquí. Por eso Él es nuestro ejemplo de nuestro caminar cristiano, andando en justicia, andando en amor. Y debemos tener cuidado con las declaraciones que hacemos. Si decimos esto y no lo hacemos, es una falsa declaración. Es una falsa declaración. Más bien debemos descansar en lo que el Señor ha hecho por nosotros y caminar en obediencia, en amor y sabiendo que el Espíritu Santo está en usted. Porque muchas de las cosas que usted y yo a veces queremos hacer, humanamente no las podemos hacer. Dios pone el querer en nosotros, pero también nos da el poder. Y eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, perdonar a alguien que te ha dañado es un asunto de obediencia. Pero además Dios nos da su Espíritu para que lo podamos hacer. Efesios 4:32, perdonar como Cristo nos ha perdonado. Amarnos con ese amor entrañable. Mirad cuál amor, dice Juan aquí en esta pista, nos ha amado Dios, que nos ha hecho hijos de Dios. Ese amor quiere que nosotros manifestemos en nuestra vida y que caminemos en pureza, en santidad, caminando como Dios quiere, no como a nosotros nos gustaría caminar, sino caminando como Dios quiere. Y la próxima semana vamos a iniciar a estudiar esta carta, los primeros 4 versículos del primer capítulo. Y a veces la gente dice, yo no estudio teología porque eso es muy profundo. Aquí está, lo que vamos a empezar a estudiar es pura teología. En el principio, desde antes, la existencia de Cristo. Dios trino. ¿Ya? Y Juan comienza, y Juan le está escribiendo a una iglesia, a creyentes. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que como creyentes necesitamos estudiar esto. Aprender, conocer, saber en quién usted ha creído. Saber a quién usted está orando. Entender que Él es
supremamente poderoso para hacer mucho más allá de lo que nosotros creemos. A lo mejor de lo que usted haya visto hacer a Dios en su vida, bueno, Él es supremamente poderoso para hacer mucho más. De lo que usted piensa que Dios puede hacer, bueno, Él es mucho más poderoso que eso. Mucho más poderoso que eso. Pero primero necesitamos conocer a este verbo de vida. ¿Quién es este verbo de vida? Y Juan nos va a enseñar acerca de este verbo de vida en estos versículos. Entonces, para que usted los lea y repase otra vez, repase la carta, léala. Es una carta muy fácil de leer y que Dios le hable. Y subraye eso, que confiesa y examínese a sí mismo. Cada uno debe examinar. Es un asunto personal. Usted no examine por esta carta a otro. ¿Ya? Esto es justo lo que dijo el pastor, es para él. No, es para ti. Con nombre y apellido. No voy a decir para quién es, porque es para todos. Es para todos. Y a medida que vamos estudiando esta carta, vamos a encontrar el consuelo de Dios, la gracia de Dios, pero también Dios nos va a confrontar. Pero ahí siempre es su gracia. Y la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Vamos a orar. Y el próximo domingo, ¿ya? Si Dios lo permite, si no ha venido, vamos a comenzar a estudiar esta carta verso a verso. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos todos estos principios que probablemente a lo mejor teníamos conocimientos de ellos, Señor. Pero que no solamente se queden en información, sino que podamos traspasarlos, Señor, a nuestro corazón y llevarlos a la práctica. Que este libro, Señor, sea un libro en que nos ayude, Señor, a poder ser confrontados por Él, al ser expuestos por tu palabra, al ser animados, a ser consolados, al entender que ninguno de nosotros estaría aquí si no es por tu gracia. Y tú, Señor, ya lo hiciste todo, y que solamente necesitamos creer en ti, caminar, Señor, siguiendo tu ejemplo, en amor, en perdón, en pureza. Caminar, Señor, en oración, cumpliendo no solamente lo que nos agrada, no solamente lo que nos acomoda, sino que cumpliendo y obedeciendo todo lo que tú requieres de nosotros. Ayúdanos, Señor, que realmente esta carta, Señor, anime en nosotros y prenda ese fuego, Señor, en nuestro corazón, para tener una estrecha y más profunda comunión contigo, conocerte más y más, Señor, porque esa es la vida eterna. Te adoramos, Señor. Oramos por nuestros hermanos enfermos. Te pedimos, Señor, que tú obres sanidad para los que están enfermos, aquellos que tienen problemas de salud graves, Señor, como cáncer, cosas que a veces el hombre dice, wow, esto es imposible. Para ti no hay nada imposible. Creador del cielo, al poderoso Señor, que creaste este universo, lo sostiene. A ti clamamos en esta mañana y oramos, Señor, por sanidad. Oramos, Señor, por restauración para las familias. Oramos, Señor, por trabajo al que no tiene. Oramos, Señor, por aquellos que están tristes, que tú puedas traer consuelo a los débiles, fortaleza, Señor. Y llénanos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a hacer esta iglesia, estos creyentes que tú quieres que seamos. No creyentes del siglo XXI, sino creyentes, Señor, bíblicos, creyentes que viven lo que sabemos, Señor, que te agrada a ti, no lo que resulta.
creyentes que están descansando en tu obra. Gracias te damos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor, y pedimos tu bendición. Esta semana que comienza, ayúdanos a caminar aferrados a ti, tomados de tu mano, permaneciendo en ti y creciendo, Señor, en nuestra relación contigo. Y úsanos, Señor. Úsanos a través de tu gracia, Señor. Usa nuestras vidas y que tu nombre sea exaltado, Señor, siempre. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor, y oramos. En el nombre de Jesús. Amén.